Vamos entonces a iniciar lo que sería este taller de urgencias en salud mental. Vamos a eso. Perfecto. Entonces, antes de iniciar, la idea es que voy a presentar a quienes son mis colegas que me van a acompañar. Como ya lo señalé antes, está Esperanza Carrasco y Daniela Sáez, quienes durante esta presentación nos vamos a hacer cargo de diferentes componentes de lo que son las urgencias en salud mental. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, lo que vamos a iniciar es una caracterización de lo que son los riesgos, los factores de riesgo también en los adolescentes puntualmente por la etapa del ciclo vital que estamos abordando, eh, para luego pasar específicamente a lo que son los intentos de suicidio, la suicidalidad y cómo abordarlo en el contexto universitario, ¿verdad? Dentro de los recursos que tenemos nosotros como académicos o administrativos para poder hacer frente a una situación como esa en el caso que nos llegue a ocurrir y que es muy frecuente también y que además de eso con esto de la pandemia también podría darse en un contexto del cual no estamos habituados que tiene que ver con el confinamiento. Ya les voy a contar antes de iniciar que esta presentación va a ser grabada, ya está siendo grabada de hecho. Las preguntas les vamos a pedir que puedan realizarlas a través del chat, con la intención de que al final de la presentación vamos a revisar y recoger todas estas dudas y vamos a dar respuestas a ellas, pero lo importante es que las vayan anotando. También vamos a tener una pausa a la mitad de la presentación para poder así ir al baño, prepararnos un café, servirnos agua, y también para poder preparar lo que va a ser un role-playing que van a presenciar finalmente para poder mostrarle lo que va a ser una escala, la escala de Columbia, que es un instrumento que es fácilmente aplicable y del cual le vamos a hablar durante la presentación. ¿Cuál es la intención de comenzar a hablar de temas de salud mental en adolescentes? Un poco hacer una sensibilización a la comunidad educativa de lo que es la etapa que estamos abordando, porque si bien obviamente queremos que nuestros chiquillos lleguen a la autonomía y la independencia en varias áreas de su vida, sin embargo tenemos que biológicamente aún no están preparados para ciertas cosas a pesar de que socialmente exijamos ciertas cosas para ciertas edades, ¿ya? Como por ejemplo tomar la determinación de qué queremos ser cuando grandes, cuando tenemos 17 años, ¿verdad? Es un desafío no menor y todos quizás hemos pasado también por eso. Un poco tiene que ver con visibilizar cuáles son las características de la adolescencia, comprender algunas cosas y también empatizar, como conectarnos nosotros mismos con nuestra adolescencia y con la intensidad con la cual vivíamos las cosas. Finalmente, para poder sensibilizar en cuanto a lo que es la salud mental, lo importante y lo relevante no solamente en el rendimiento académico, sino que en el desempeño diario de estos chiquillos. Al respecto, lo primero que podemos decir acerca de la adolescencia tiene que ver un poco con que hay una identidad que está en creación, por lo tanto un chiquillo a principio de año puede ser de cierta forma, pero en la medida que transcurre el tiempo y dependiendo de las circunstancias y ciertos contextos, finalmente también va a presentar modificaciones en esa identidad. Finalmente, el cerebro adolescente en esta etapa todavía está viviendo transformaciones, y además de eso nos encontramos con que la diversidad actual, y no solamente eh, en los adolescentes, sino que en general nos hace pensar que hay juventudes heterogéneas y que muchas de las características que nos gustaría un poco generalizar o entregar, muchas veces va a variar porque hay tantos tipos de juventudes como chiquillos nos vamos a encontrar. Por supuesto, aparecen muchos de los que son prejuicios, estereotipos y conflictos con el mundo adolescente porque finalmente le exigimos una responsabilidad y un compromiso que muchas veces, o una toma de decisiones que muchas veces no pueden llevar a cabo por tema de estructura cerebral. Ya hay una área que finalmente no ha sido desarrollada que tiene que ver con la toma de decisiones y que finalmente muchas veces nos hace entrar como en una lucha de poder finalmente con el adolescente y exigirle ciertas cosas que obviamente son esperadas para abordar el ámbito académico, pero que sin embargo no todos han desarrollado a la par. Y por supuesto, todas esas cosas que nosotros les hagamos vivir como adultos también va a tener una implicancia en la vida adulta de ellos. Por lo tanto, es muy importante que de una u otra manera aprendamos cuáles son esas cosas que podrían ser una barrera para poder vincularnos o establecer la ayuda a un chiquillo que está sufriendo algún tipo de dificultad en salud mental y saber surfear de una u otra manera cuáles son esos obstáculos que se nos pueden presentar. Como yo les hablaba hace poco, el
cerebro adolescente está viviendo ciertas transformaciones y lo que pueden ver ustedes en su pantalla es finalmente que el sistema límbico, que es la parte donde se induce la conducta y muchas veces está relacionado con las emociones, la gratificación, está hiperreactivo. Entonces tenemos aquí a los chiquillos, y perdónenme que sea más coloquial para hablarlo, un poco así, los dramas del adolescente son una intensidad máxima que muchas veces hasta cuando uno ya es grande dice, sí, igual exageré un poco, así decirle a mi papá muérete porque no me deja salir con mi pololo en cuarentena, por ejemplo, es un poco pasado, ¿no? Pero tiene que ver un poco con que los adolescentes son así, lo viven de esa forma muy intensa y muchas veces se nos olvida que nuestros estudiantes son adolescentes, que tienen 18, 19, 20 años y que finalmente no han llegado a esa autonomía o independencia que se espera en la vida adulta. Por lo tanto, por una parte tenemos el sistema límbico que está así en llamas, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, que es sumamente relevante, la corteza prefrontal, finalmente, la que está aquí adelante, ¿verdad? No se ha terminado de desarrollar o está en una etapa inmadura aún. Por lo tanto, mi sistema límbico me impulsa, ¿verdad?, a conseguir esta gratificación o me impulsa desde las emociones y además de eso la parte que me debería llevar al análisis de la información, a evitar los riesgos, a proyectarme a futuro y tomar decisiones razonables, la tengo inmadura. Entonces esas dos combinaciones hacen que finalmente un adolescente pueda llegar a correr riesgos que para un adulto parecen innecesarios o ilógicos, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice este correlato neurobiológico? Es que finalmente nosotros como otro ser humano que se encuentra con un estudiante o un adolescente en crisis, finalmente lo que necesitamos con ellos es crear intimidad, hacer un reconocimiento de que estas emociones, por muy dramáticas que nos parezcan al mundo de los adultos, existen, y necesitamos entregarle aceptación y empatía desde ahí. ¿Cómo se hace eso? En términos concretos tiene que ver con validar esta identidad en construcción que puede ser modificable, variable, quizás un poco inestable muchas veces, y lo que se necesita para construir este proceso es un poco establecer lo que son preguntas abiertas, que después ya finalmente la presentación también lo vamos a abordar, pero un poco establecer conversaciones colaborativas con este cerebro que está aún sin terminar su desarrollo, y consultar también los significados, porque muchas veces los adolescentes, si bien nos quieren explicar las cosas, entendemos o tenemos paradigmas diferentes para poder entender las cosas. Ahora, por supuesto, la adolescencia en sí tiene ciertos, más allá de los factores de riesgo para el suicidio, ¿no? Existen factores de riesgos en sí en la adolescencia que pudiesen determinar riesgo para otras cosas, ya sea una barrera para poder pedir ayuda, puede ser un factor de riesgo para cometer delitos, un factor de riesgo para consumir sustancias y también para correr cualquier otro riesgo, ¿ya? Entonces, estas necesidades adolescentes finalmente son las que los ponen en jaque en algún momento en la vida y lo hacen enfrentar situaciones muy dramáticas, muy cuáticas, como dirían los chiquillos, y finalmente sus mecanismos de afrontamiento, que son como yo me voy a resolver este conflicto, muchas veces no tiene el desarrollo de estas estrategias o habilidades que sean más bien adaptativas e incurren en acciones que finalmente pueden ser un daño para sí mismo. ¿Cuáles son estas características? Primero está la necesidad de reafirmación, son chiquillos que están buscando una identidad, están muy preocupados de su imagen, y cuando esta imagen finalmente no es aprobada por el exterior, que tiene que ver con su grupo de pares, no con la gente adulta, sino que con el grupo de pares, finalmente hace que sigan la corriente al resto. Aquí es donde los papás decimos un poco así, bueno, y si tu amigo se tira del puente, ¿tú también lo vas a hacer? Bueno, sí, resulta que sí, así es la adolescencia. Porque primero no van a evaluar que se van a morir en saltar del puente, y por otro lado, la adrenalina que van a sentir es lo máximo, y si sus amigos le dicen que es un gallina si no lo hace, por supuesto tenemos tres variables importantísimas que van a llegar a hacer que un adolescente corra un riesgo innecesario, por decirlo así. Está la sensación de invulnerabilidad, es una barrera para poder pedir ayuda. Cuando yo era adolescente, por ejemplo, podía irme a un carrete a las 5 de la mañana caminando para mi casa. Hoy día es que ni loca lo haría, pero en ese momento me era imposible pensar que no me iba a pasar algo. Así, era imposible que yo pensara que me iba a pasar algo, porque un poco lo que pensamos los adolescentes en ese momento es como, a mí no me va a pasar nada, o nunca me ha pasado nada. Entonces, de una u otra manera, siento que le pasa a otras personas, no me pasa a mí. Lo mismo ocurre con la necesidad de transgresión, están probando los límites sociales, y hay algo que es sumamente importante y un poco paradójico, ¿no? Porque son súper susceptibles a las presiones del entorno. Necesito reafirmarme en mi grupo de pares, pero por otro lado,
no nos compran nada a los adultos. Entonces, de una u otra forma, tenemos a alguien que necesita ayuda, necesita orientación de alguien que no tenga esa inmadurez cerebral, ¿verdad? Pero a la vez, solamente porque eres un adulto, yo voy a rechazar esa ayuda o esa orientación adulta porque un poco estoy justamente también necesitando o queriendo surgir en mi propia autonomía y que no venga otro adulto a decirme qué hacer. Todas estas cosas finalmente hacen que, si bien tengamos chiquillos que muchas veces tienen dificultades de salud mental, a la hora de pedir ayuda ya ha pasado muchísima agua bajo el puente y es por eso que al final nos va a tocar hoy día abordar la crisis suicida, por ejemplo, versus otras problemáticas que son pasos mucho más previos que podríamos a lo mejor estar abordando de forma preventiva, pero por estas barreras que finalmente son per se de la adolescencia es que tenemos que ponernos en el peor de los casos porque muchas veces llegan a nosotros cuando ya las cosas están muy críticas y necesitan la contención de los adultos. Por supuesto, los aspectos de la salud mental hoy en día están determinados no solamente por las características de la adolescencia, sino que existen algunos factores que tienen que ver con el contexto, que están obviamente estimulando o generando algún riesgo aún mayor relacionado a la salud mental de los chiquillos. ¿Y qué es lo que vemos? Hoy día estamos en confinamiento, estamos en clases online, de hecho estamos teniendo este taller de forma virtual, y de una u otra manera el mundo cambió y también cambió para nuestros chiquillos. De repente lo que principalmente vemos es que de una u otra forma el mundo adulto minimiza la carga que tiene la gente joven, y al minimizarla finalmente se generan expectativas, se generan exigencias, hay una minimización como desde el adultocentrismo, ¿no? De qué es lo que realmente debería estar cumpliendo este chiquillo, y no hemos visto que han tenido que reorganizar la vida cotidiana, que se han vuelto cuidadores, que se han vuelto cuidadores de gente que tiene, está en situación de discapacidad o que tiene algún tema adulto mayor, ¿verdad? Que necesitan como los cuidados de otras personas, pero a la vez nos vemos en un contexto donde hay hermanos pequeños, un contexto donde finalmente las desigualdades en cuanto a lo que es la exclusión digital y la conectividad han generado una bombita de tiempo dentro de muchos chiquillos que principalmente lo que hemos visto es que los que ya venían con dificultades de salud mental se han agravado, u otros que a lo mejor no habrían presentado dificultades anteriormente, sí las están presentando dado que el contexto y las circunstancias han cambiado. Un dato no menor acerca de lo de la pandemia tiene que ver con los datos generales, es que hay muchísimos niños que cambiaron su vida desde el exterior, desde ir al mundo del colegio, ir a lo académico, así trasladarme yo y cambiar mi realidad, salir de mi entorno, a estar definitivamente en la casa. ¿Qué pasa con eso? Es que se ha perdido en sí el valor que tiene el clima socioemocional en un aula. A lo mejor esto siempre se ve mucho más en lo que es la educación básica y media, pero sin embargo lo que hemos podido cotejar en la práctica es que ese clima emocional del aula también universitaria también ha generado que como que se haya quitado un factor protector que antes existía. Entonces tenemos muchos factores de riesgo y lo que antes era un factor protector ya no existe. Entonces no me veo con mis compañeros, no tengo el trato directo con mi profesor y finalmente eso ha hecho que no solamente se quite el factor protector, sino que un poco como que se enrarezca el clima de la casa, porque no es un contexto que está muchas veces preparado para poder recibir a uno o más estudiantes en el hogar. Ahora bien, si hablamos de adolescencia en general, podemos decir que lo que sabemos o lo que se sabía hasta hace un par de años atrás, ahí ya vamos a tener que actualizar probablemente también acerca de cómo va a quedar la salud mental de la población adolescente en contexto universitario durante la pandemia y posterior a ella, ¿no? Pero ya sabíamos que antes del contexto COVID, de la situación planetaria que estamos viviendo sanitaria, es que ya teníamos una población altísima que venía desde el colegio con dificultades de salud mental y que muchas de ellas no ha sido abordado. Lo que se sabe es que al menos uno de cada tres jóvenes, ya venía con algún antecedente de problemas de salud mental previo. Los jóvenes universitarios, además, lo que se sabe es que por el solo hecho de ser universitarios, tienen más problemas de salud mental que los jóvenes de la misma edad que no están cursando una carrera universitaria. Porque el contexto y este estímulo genera ciertas presiones que otro chiquillo que se pone a trabajar a los 18 no va a tener, ¿ya? Y además lo que sabemos es que las problemáticas más frecuentes
también son la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas y también el estrés. Es súper relevante hacer como una síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora y un poco la implicancia, porque tenemos que 1 de cada 3 jóvenes tiene problemas de salud mental, que los jóvenes universitarios presentan más problemas que los demás, que además de eso tenemos las problemáticas que son de atención en salud primaria, ya así la depresión, la ansiedad, pero si recordamos 2 o 3 diapositivas atrás nos vamos a dar cuenta que nuestros estudiantes no piden ayuda. Por lo tanto, tenemos un grupo altísimo que está sufriendo psíquicamente, pero que no va a ir al consultorio a pedir ayuda. Y por eso la unidad de salud en este contexto se vuelve muy relevante, porque si bien los chiquillos no van al consultorio, no van al CESFAM o no van a pedir hora al psicólogo porque así también está la posibilidad de que sea caro o no esté bajo su situación económica poder costear uno. Finalmente, como ellos no piden ayuda, la unidad de salud se transforma un poco en este CESFAM, pero dentro de su contexto. Y eso hace que nosotros tengamos una altísima demanda, a pesar de que la lógica nos diría que los chiquillos no consultan. Ahora, una encuesta sumamente reciente, en el 2008, una psicóloga aplicó un test a más de 600 estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Tarapacá y Concepción, y finalmente los reportes son más o menos lo que ya les he comentado, ¿no? El 44% de las personas habían tenido problemas de salud mental de estos adolescentes o estos jóvenes universitarios. Casi el 50% tenía síntomas depresivos, lo mismo, 45% tenía problemas de ansiedad, más del 50% tenía síntomas de estrés, y además de eso, los que tienen las 3 dificultades también son casi el 30%. Entonces, finalmente, la probabilidad de encontrarnos con una situación en crisis de un estudiante con alguna idea o algún gesto suicida son altísimos, y muchas veces nosotros mismos, como profesionales de la unidad de salud, necesitamos que esa primera pesquisa finalmente la haga otro profesional que está en el contacto directo con el estudiante durante sus estudios. Como ya les mencioné, y para finalizar esta parte que tiene que ver un poco con contextualizarnos al mundo adolescente y también contextualizarnos a los jóvenes que están en la universidad con dificultades de salud mental, es que durante el 2020 como unidad de salud, las psicólogas pudimos cotejar estas 2 realidades. Primero, habían chiquillos que no tenían antecedentes de salud mental previos a la pandemia, que no habían pedido ayuda y que por demanda espontánea presentaron lo que aparece ahí, ¿no? Ansiedad, inestabilidad emocional, afectación, problemas para conciliar el sueño, muchos problemas de concentración, inseguridad, miedo y mucha preocupación también por el confinamiento y por sus seres queridos y por cómo sobrellevar esta doble función, este doble rol al cual no estaban acostumbrados, a ser hijo y estudiante a la vez en el mismo lugar. ¿Ya? Por último, antes podían separar estas 2 instancias y utilizar mecanismos diferentes de afrontamiento en diferentes instancias, en ambas, pero ahora finalmente tienen que enfrentar las 2 situaciones a la vez, y eso ha generado un nivel de estrés, ansiedad y tensión muchísimo más alto de lo que era antes. Y por otro lado, también tenemos que los chiquillos que ya venían consultando antes, que tenían dificultades previas de salud mental, con esto del confinamiento, el encierro, las clases online, finalmente solicitan continuidad de tratamiento, pero lo que hemos visto es que muchos de esos casos se han agudizado sus cuadros clínicos, ha habido un aumento de sintomatología y además tenemos la dificultad que, por supuesto, son casos críticos, que tienen un compromiso biopsicosocial altísimo, que generan altísima demanda, pero no tenemos la red asistencial de tratamiento que contábamos antes de la pandemia. Por lo tanto, nos ha puesto nosotros, que somos una unidad de salud y de atención de salud mental, que somos a nivel primario, ¿verdad? Que atendemos patología básica, por decirlo así, para poder hacer una derivación a la red asistencial de alta complejidad, especialmente del servicio público. Hoy en día no contamos con esa posibilidad de derivación. Y más que la posibilidad de derivación, los estudiantes no cuentan con poder participar de estos centros porque obviamente las listas de espera están mucho más largas, además de eso los ingresos son mucho más lentos y tampoco está el equipo que se requiere para hacer la intervención. O en su defecto, están haciendo las intervenciones pero ya no son intensivas, entonces un hospital de día, por ejemplo, que podría recibir a un chiquillo que hizo un intento de suicidio hace muy poco, hoy en día está entregando lo mismo que nosotros,
comunidad, ¿ya? Entonces, alguien que debería tener a un chiquillo hospitalizado todos los días en diferentes actividades de rutina, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hoy día también hace una videollamada, igual que nosotros, para contener un caso que es de altísima complejidad. Dicho esto, podemos decir que si bien el escenario es complejo, que lo que llamábamos urgencia hoy en día es más urgente, también existen herramientas que podemos desarrollar desde la virtualidad para ir adaptándonos a este mundo que cambió y también ir abordando las cosas que son una responsabilidad para nosotros como adultos, pensando que estos muchachos, si bien ya son mayores de edad, aún no tienen ni la autonomía ni la independencia para poder cuidar de sí mismos por sí solos. Ahora le voy a dejar el espacio a Esperanza, que va a seguir. Ay, no sé cómo dejar de compartir, me perdí. No encuentro cómo dejar de compartir, no sé. Aquí voy a compartir yo, no puedo, Ya. a ver, yes. Ahora sí. Sí, ahí sí. Sí. Ya, ahí sí se ve. Sí. Sí. Ya. Bueno, hola a todos, a todas también. Continuando con la presentación que estaba realizando mi compañera, yo voy a introducirme ya a hablar sobre el tema del suicidio en jóvenes y adolescentes. Y es muy relevante todo lo que estaba comentando Daniela, pero algunos puntos de su exposición que quisiera rescatar ahora, que tienen que ver con esto de la dificultad, la barrera que hay al pedir ayuda muchas veces a un profesional de la salud, este estigma que todavía prevalece en la población y sobre todo en los jóvenes. Entonces, desde allí que es muy importante que nos podamos capacitar, no solamente las personas que trabajamos en salud, sino que todos los agentes de la comunidad, para poder acoger y ayudar a las personas que pueden estar presentando un riesgo de suicidio. Porque, claro, lo que es fundamental en estos casos es justamente el tiempo con el que nosotros actuemos, la urgencia y que sepamos qué hacer. Tener esas herramientas nos puede permitir salvar una vida incluso. Entonces, desde allí que es muy importante que podamos sensibilizar este tema, que podamos hablarlo, que vayamos derribando los estigmas, los prejuicios y que adquiramos estas herramientas para saber cómo podemos actuar. Porque, claro, el suicidio es un problema de salud pública, con unas cifras que ya vamos a revisar con un poco más de detalle, pero que son realmente alarmantes. Entonces, es importante que vayamos conversando acerca de esto. Y lo primero que yo les quería mencionar es que entendamos cuándo ocurre un suicidio, porque si bien es un fenómeno muy complejo, con distintas causas que están relacionadas, siempre hay un factor común, ¿ya? En todos los suicidios que tiene que ver justamente con lo que mencionó Daniel anteriormente, este dolor psicológico, emocional, que hace que la persona ya no pueda continuar con su vida, ¿ya? Porque finalmente eso es lo que lleva a una persona a no visualizar ninguna alternativa ni ninguna solución más que quitarse la vida. En el fondo, estas personas lo que buscan es poder terminar con su dolor. Ya son personas que están sufriendo muchísimo. Si ustedes intentan ponerse en ese lugar, no hay otra alternativa. Ellos no son capaces de visualizar alguna solución. Por eso es tan importante entender este primer punto antes de continuar conversando acerca del suicidio. ¿Ya? Porque esto es lo que está común. Parece que a alguien se le activó el micrófono. Acá lo voy a silenciar. Ahí sí, lo pillé. Entonces, antes de continuar con la presentación, queríamos proponerles hacer una actividad práctica que es muy breve, es una encuesta en la que les vamos a mostrar 4 afirmaciones para que ustedes nos puedan señalar si creen que son verdaderas o falsas, ¿ya? Y pueden contestar con confianza, obviamente acá no está siendo evaluado y además sus respuestas van a ser anónimas, ¿ya? Entonces acá les voy a presentar en el Zoom las afirmaciones para que ustedes puedan contestar, ¿ya? Entonces, la primera afirmación: una de las consecuencias posibles de la depresión en adolescentes es el suicidio. Ahora la están viendo,
¿verdad? Sí, ya. ¿Verdadero o falso? Alrededor del 50% de los adolescentes con depresión solicitan atención en un servicio de salud. El suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres. Y el suicidio en jóvenes ha ido en aumento en Chile en los últimos años. Vamos a dejar un tiempo para que puedan votar. Ya. Ahí vamos a finalizar la encuesta porque veo que todos votaron. Entonces, a ver acá. Ahí. Vamos a ver entonces los resultados. Y la primera alternativa, la opción verdadera, fue la que tuvo el mayor resultado, el 100% de hecho, y efectivamente es verdadera. El suicidio está muy asociado a la depresión en los adolescentes. La segunda alternativa es falsa. También respondieron correctamente, porque, claro, por todo este tema de las barreras para pedir ayuda, entre otros factores, solo un 10% de los adolescentes con depresión solicitan atención en un servicio de salud. De allí también la importancia de que todos nos capacitemos en relación a estos temas. La tercera es verdadera. También contestaron bien. El suicidio, los hombres se suicidan más, pero son las mujeres quienes cometen más intentos de suicidio. ¿Ya? Y la cuarta pusieron verdadero y esa es falsa, ¿ya? Porque según los datos que manejamos, el suicidio se ha mantenido relativamente estable en la última década en Chile, ¿ya? En los jóvenes. Así que, bueno, hay hartas respuestas correctas, les fue súper bien, así que conocen de suicidio, pero ahora vamos a continuar con la presentación para ir ya viendo más el detalle y vamos a revisar las cifras en relación al suicidio, los principales mitos, algunos conceptos clave y finalmente yo les voy a presentar los factores de riesgo y protectores más que pueden ser como los más relevantes frente al suicidio. Entonces, bueno, algunas cifras en relación al suicidio, la epidemiología del suicidio o cómo se distribuye este fenómeno en la población. Podemos ver un mapa en el cual los países que están marcados con un rojo más oscuro son los que tienen tasas mayores y más claros menores. Vemos que Chile acá está con un naranjo. Después vamos a ver la tasa que hay en nuestro país de suicidio. Pero a nivel mundial es una cifra muy alta. Son más de 800.000 personas las que se suicidan cada año. ¿Ya? Esto equivale en promedio a cada 40 segundos si se cometiese un suicidio, ¿ya? A nivel mundial. Y también es relevante que es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, ¿ya? Y de esa cifra se estima que un 30% correspondería a estudiantes universitarios, ¿ya? Bueno, acá vemos que en relación a los países que componen la OCDE, según los últimos datos que ellos presentan del 2018, Chile tiene una tasa de 10,7 suicidios por 100.000 habitantes, encontrándose en el lugar 19 de los países que componen esta agrupación. ¿Ya? Bueno, como también comentaba Daniela, nos podemos imaginar que, bueno, no imaginemos, pero cada uno podría imaginar lo que puede ocurrir después de la pandemia. Ahí vamos a tener que ver qué pasa con las cifras más adelante. Seguro ya hay muchos estudios que se están realizando. Pero esto nos da un panorama del problema y por qué es considerado un problema de salud pública, ¿ya? ¿Y cómo estamos en Chile? Bueno, en nuestro país se estima que fallecen 5 personas al día por suicidio, ¿ya? Y que por cada suicidio se estiman más de 20 intentos.
¿ya? Esto es lo que se sabe. En relación a ello, tenemos los datos de un estudio que se realizó el año 2016, en el que acá en este cuadro aparecen los datos de suicidio desagregados por región y por sexo del año 2016 en el grupo etario de jóvenes universitarios de 20 a 24 años. Ese año hubo 190 casos de suicidio y aquí vemos en la región del Biobío hubo 24, de los cuales 22 correspondieron a hombres y 2 a mujeres. Entonces es una cifra súper alta y preocupante, porque si bien estamos hablando acá de cifras, obviamente detrás de cada una de estas cifras hay una persona, hay una familia, hay toda una comunidad que se ve afectada. ¿Ya? Ahí me adelanté un poco. Entonces, ahora vamos a comentar los mitos y realidades sobre el suicidio, porque hay muchísimos. ¿Ya? Aquí quisimos como destacar algunos, que pueden ser los más comunes, que se dan en nuestra cultura. Y es importante que sepamos que efectivamente son mitos, o sea, que son creencias que nosotros tenemos y que nos van a llevar a actuar de cierta forma. Porque en la medida que yo creo algo, voy a responder de cierta manera y la evidencia nos muestra otra cosa, ¿ya? Entonces, algunos mitos. Si realmente se quiere suicidar, no lo dice. Ese es un mito muy, muy extendido, ¿ya? Que obviamente nos va a llevar a responder de cierta manera. Pero lo que nos muestra la realidad, y como decíamos al principio, no es que la persona lo esté diciendo para llamar la atención, como se pudiera pensar, o porque en realidad no lo va a hacer, sino que está buscando pedir ayuda y poder compartir este dolor que siente con otra persona. ¿Ya? Entonces, ahí está la oportunidad de que uno pueda actuar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También, otro mito es que los suicidios son repentinos, no dan aviso. Eso lo va a comentar mi compañera más adelante en profundidad, pero hay señales. En general hay señales de que alguien va a atentar contra su vida, ¿ya? Entonces es importante que las podamos conocer también. Solo se suicidan personas con trastornos mentales, ¿ya? Ese es un mito que también hay que aclarar, porque efectivamente puede ser un factor de riesgo el tener un problema de salud mental, pero no todas las personas que tienen un problema, un trastorno de salud mental, presentan riesgo suicida, así como no todas las personas que se suicidan presentan un trastorno de salud mental. Es mejor mantener en secreto los sentimientos suicidas de alguien. ¿Ya? Eso también es un mito y pasa en ocasiones en que quizás alguien te lo puede pedir explícitamente, un amigo, un alumno, algún familiar, de que tú no hables sobre lo que te confió, y alguien podría haberse entrampado en que si yo lo cuento tal vez lo va a hacer o voy a romper esa confianza, ese vínculo, pero es importante que sepan que los secretos mortales nunca se deben guardar. Siempre eso hay que abrirlo. Ya de hecho, bueno, uno ve siempre cuando alguien va al psicólogo que se le dice que la confidencialidad se rompe solamente en este caso, cuando está en riesgo de hacerse daño a sí mismo o a un tercero, pero esto aplica para el resto de las personas también. ¿Ya? Acá hay un mito que también es muy relevante: el preguntar por ideas suicidas fomenta las ganas de suicidarse. No es así. Lo que muestra la evidencia es que si yo le pregunto a alguien por esta idea, no voy a implantar esta idea que él no ha estado pensando antes, ¿ya? Sino que al contrario, efectivamente puede ser la oportunidad para que él lo hable, se alivie y poder acoger. Y solo especialistas pueden ayudar a alguien que se quiere suicidar. No, lo que sabemos y por lo que estamos haciendo este taller también es que cualquier persona que tenga un interés en poder ayudar a otro puede actuar como un agente preventivo y que va a poder salvar a esta persona de cometer un suicidio. ¿Ya? Estos son como los principales mitos, porque hay otros también. Bueno, acá ya contrastamos con la realidad, ¿cierto? Que la mayoría de las veces el suicidio es una muerte prevenible, eso es lo que sabemos. Y esto de que haya violencia
se refiere a que la persona muchas veces está en esta como encrucijada del deseo de morir porque su situación está siendo insoportable, pero que si hubiese algún cambio, seguiría viviendo, ¿ya? Por eso se habla de que está esta ambivalencia en el caso de los suicidios. Los demás los mencionamos, ¿ya? Así que, bueno, es bien importante que se graben estos mitos, y en realidad también en internet hay harta información, así que si ustedes quieren buscar, nosotros al final les vamos a compartir algunos links de importancia para que se queden hasta el final, ¿ya? Bueno, es importante también que conozcamos los conceptos más relevantes a la hora de hablar de suicidio. Como mencionó Daniela también al inicio, hablamos de la suicidalidad, que es un amplio espectro que va desde las ideas suicidas relacionadas con la muerte hasta el suicidio consumado, ¿ya? ¿Y qué es la ideación suicida? Son los pensamientos vinculados a la muerte, a hacerme daño o a desaparecer, porque esto también es bien relevante. Aquí en el Power ustedes pueden ver que hay como 3 categorías de ideación suicida. La primera es sin intención suicida, o sea, me gustaría desaparecer o dormir y no despertar más. Eso califica como ideación suicida, pero sin intención, ¿ya? Puede ser también con intención suicida sin planificación, es decir, la persona quisiera estar muerta, quisiera que tal vez, no sé, sale y la va a atropellar un camión, pero no tiene un plan elaborado, ¿ya? Y también está ya el tercer tipo, que es con intención suicida y planificación. Ahí la persona ya tiene un plan, ha pensado cómo lo va a hacer, el método que va a ocupar, quizás el lugar, etcétera, ¿ya? Luego está la conducta suicida, que tiene que ver con los comportamientos que van orientados a terminar con mi vida, de manera voluntaria y premeditada, que son como las 2 características importantes del suicidio. Puede ser un intento suicida real, que es cuando, claro, la persona lo comete. No es que los otros sean simulados, sino que este se llama real porque lo logra cometer, el intento suicida. Y también encontramos el interrumpido, que ocurre cuando una persona externa logra detener esta situación, ¿ya? Porque de alguna forma se pudo evitar. Y puede ser también un intento suicida abortado, que se refiere a que la persona en último minuto no lo hace, ¿ya? Se arrepiente. Por ejemplo, estaba con, no sé, las pastillas casi tomándoselas y se arrepintió, o qué sé yo, se iba a colgar, tenía todo listo y desistió a último minuto, ¿ya? Las conductas preparatorias son todos estos comportamientos que la persona realiza para poder llevar a cabo el suicidio. Ahí es bien amplio porque tiene que ver desde tal vez comprar el arma que voy a utilizar a también escribir una carta de despedida, dejar mensajes de repente en redes sociales, empezar a despedirme de mis más cercanos. De repente hay algunos comentarios que las personas van deslizando, pero eso también lo vamos a ver más en detalle, lo va a tomar mi compañera. Importante que conozcamos este vocabulario. Y el suicidio consumado, que es cuando la persona ya tiene éxito en cometer el acto de suicidio, termina con su vida, como les decía, de manera voluntaria y premeditada. Y también podemos encontrar el concepto de lesiones autoinfligidas sin intención suicida. ¿A qué se refiere eso? A estas acciones que la persona realiza contra su cuerpo, como pueden ser los autocortes, de repente el rascarse hasta que se haga una herida, quemarse, pero que no tienen una intención de suicidarse, sino que van más en la línea como de poder lidiar con ese dolor que están sintiendo, manejar su angustia, pero de todas formas es un indicador que es de riesgo y hay que tener cuidado con las personas que estén presentando este tipo de comportamiento. ¿Ya? A continuación, acá hay una breve explicación
sobre cómo podríamos comprender la conducta suicida, porque en realidad es un fenómeno bien complejo y que tiene distintas causas y razones que finalmente están interrelacionadas. Eso también es relevante, es imposible hablar de una causa en particular que fue la que generó que la persona se quitara la vida, ¿ya? Eso no es así, hay un sinfín de, hay múltiples razones que están entrelazadas que tienen que ver con factores psicológicos, de la historia de vida de la persona, familiares o de las relaciones con otros, de su medio social, cultural, predisposiciones genéticas o biológicas, y lo que sí ocurre es que hay un factor precipitante, ¿ya? Que es, podríamos decir, como la gota que rebalsó el vaso, que fue lo que llevó a la persona a cometer la conducta suicida. Y en adolescentes los estudios hablan que esto tiene relación en muchos casos con los conflictos con los papás y también con crisis en la trayectoria académica. Ahí nos referimos, no sé, a alguna reprobación masiva, por ejemplo, ese tipo de problemas. Pero en definitiva son acontecimientos vitales estresantes, como pueden ser perder a alguien, sufrir una vivencia traumática. Pero como les decía, es un fenómeno bien complejo, ¿ya? Hay múltiples razones. Y si bien no podemos quizás determinar las razones con exactitud, lo que sí podemos conocer e identificar son los factores de riesgo, que también mencionaba Daniela en la presentación. Con el COVID, con la pandemia, el confinamiento, muchos de ellos se han visto exacerbados y acá los dividimos en 3 grupos. Hay muchísimos, quisimos destacar algunos, como pueden ser los ambientales, familiares e individuales. Ejemplos de factores de riesgo ambientales pueden ser difundir de manera inapropiada los suicidios en los medios de comunicación y las redes, porque no es un fenómeno que no se pueda, del que no se pueda hablar. De hecho, hay que hablarlo, hay que sensibilizar, pero parece que había gente de comunicación inscrita acá. Hay ciertos protocolos, hay sugerencias de cómo se difunden estas situaciones que van en la línea de no glorificar, por ejemplo, y de tratar de explicar lo que está a la base y qué se puede hacer, etcétera. ¿Ya? Las altas exigencias académicas, las barreras, que ya es algo que hemos mencionado varias veces, para pedir ayuda o para acceder, porque a veces la persona quiere solicitar ayuda, pero hay barreras a nivel estructural, horas de atención que no hay disponibles, dinero, etcétera, y también el estigma asociado a buscar ayuda. En relación a los factores de riesgo familiares, antecedentes familiares de problemas de salud mental o de suicidio son un factor de riesgo, las desventajas también socioeconómicas, eventos estresantes, problemas, claro, ya está mencionado, inestabilidad económica también, y factores individuales como pertenecer al sexo masculino, tener algún trastorno de salud mental, padecer una enfermedad médica importante, tener antecedentes o ser víctima de violencia psicológica, física y o sexual, puede ser algún abuso o bullying, los distintos tipos de violencia que se conocen, y características individuales de la persona también, como las personas más introvertidas, quizás más impulsivas, personas que han tenido intentos de suicidio previos, y algo súper importante y fundamental es la escasa red de apoyo social. ¿Ya? Esto es como también un factor común en los casos de suicidio, de intentos de suicidio, el sentirse solo, ya no tener ese apoyo a quien recurrir. Y pertenecer a minorías étnicas o sexuales en el sentido del estrés o la discriminación que a veces hay hacia las personas que pertenecen a estos grupos, el no sentirse parte. Ahí me tomo harto de lo que mencionaba Daniel al principio, en esto de la búsqueda de la identidad, del grupo de pares, que sobre todo en la adolescencia es de fundamental importancia. Y sentirse una carga para los demás. Bueno, algunos de estos factores de riesgo se han visto exacerbados durante el COVID, ¿cierto? Por el confinamiento, por todas las consecuencias que ha traído, la incertidumbre de cuándo va a terminar, el estar confinado en clases online, sin poder tener estas relaciones con mis grupos de pares, hay menor acceso a distraerme, a hacer actividades que me gustan, la inestabilidad económica, pensamientos negativos o pesimistas sobre lo que va a pasar más adelante,
los duelos, porque hay muchas personas que han perdido un familiar por COVID o en algunos casos múltiples pérdidas, que sabemos que es muy difícil pasar por eso. Las dificultades académicas para continuar los estudios, interrumpir algún tratamiento de salud mental que se estaba llevando antes por falta de atenciones o distintas razones, y de nuevo la falta de apoyo social. Pero también podemos identificar factores protectores que son los que van a ayudar que la persona no llegue a este punto y que pueda tener un bienestar psicosocial, que la van a proteger finalmente de llegar a una conducta suicida. Como son, por ejemplo, la integración social, pertenecer a un grupo quizás, no sé, religioso, algún club de algo, tener un grupo es súper importante, tener relaciones saludables con los otros, con los compañeros, profesores, adultos, tener un nivel educativo medio alto también, se ha visto como un factor protector. A nivel familiar encontramos el bajo nivel de conflictos en una familia, relaciones de apoyo entre los miembros, de confianza, que es muy importante, donde las personas cuentan con el otro para poder hablar de lo que les pasa, ¿cierto? Y también hay factores individuales, como pertenecer al sexo femenino, tener un proyecto de vida o un sentido en mi vida, es un factor altamente protector. Tener habilidades para solucionar los problemas, desarrollar habilidades sociales, poder regularme emocionalmente. Esto se refiere a poder hacer algo para manejar mis emociones o saber cómo manejarlas, identificarlas, poder expresarlas de manera saludable. Cuando mencionábamos esto de los autocortes, muchas veces una forma también de regular mis emociones es el cortarme, porque no sé qué hacer con eso. Entonces, obviamente que el tener una capacidad para regularme me puede ayudar puede ser un factor protector. La capacidad de buscar ayuda, también de pedir ayuda, y tener flexibilidad cognitiva, que se refiere a poder ver distintas opciones también, distintas soluciones. Así que, si bien hay hartos factores de riesgo, también vemos que hay factores protectores que son los que podemos intentar trabajar y potenciar. De manera preventiva o ya después cuando la persona está en algún tratamiento. Así que eso es lo que yo les quería compartir. Ahora le doy el pase a Daniela Sáez, quien va a seguir profundizando en este tema. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias. Voy a poner mi presentación ahora. Y empezamos. Esperen un poquitito a ver si se ve bien, Efe. ¿Se ve bien? No, hay que compartir la presentación. O sea, se ve la pantalla, pero no, ahí se ve súper bien. Perfecto, ya. Bueno, buenos días a todos los que están acá presentes. Mi nombre es Daniela Sáez y voy a hacer la última parte que corresponde a mostrarles los indicadores de alerta, la crisis suicida propiamente tal, un poco referirme a un manual que nosotros desarrollamos como unidad en la DAE. Voy a mostrarles cómo se utiliza la escala Columbia y finalmente terminaremos con algunas sugerencias del manejo de riesgo suicida. Ya lo han mencionado mis compañeras anteriormente, pero quisiera también reforzarlo. Según Goodman, los jóvenes que están afectados por problemas de salud mental ven algunas barreras que impiden buscar ayuda. Entre ellos, perciben que los servicios institucionales no satisfacen sus necesidades. Además, ellos presentan una dificultad para interpretar el malestar como síntoma de un problema de salud mental. Eso se refiere un poco al malestar emocional. Los chicos de ahora tienen una dificultad para poder reconocer cuáles son sus emociones. Y eso implica que hemos también utilizado términos que hoy día son más vagos, como que me siento, esto es penca, me siento, es una lata. Todo este tipo de terminología hacen que finalmente la persona no se contacte con la emoción que está de base con respecto a lo que estoy pasando.
El tratamiento en salud mental, ellos no lo perciben como necesario. Y hay un estigma asociado respecto a los trastornos de salud mental todavía en este siglo y al tratamiento que podría estar asociado a ellos. Por lo tanto, resuelven individualmente o dentro de su red. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos nosotros ahora? Básicamente un poco de fomentar los factores protectores de los cuales habló Esperanza, y además empezar a darnos cuenta cuáles son las señales, que son directas o indirectas, cuando un estudiante tiene un problema que pudiese ser más grave y que podría finalmente terminar decidiendo quitarse la vida. De los factores protectores dentro de la universidad que se han visto que son los más importantes, tiene que ver con las relaciones positivas con sus compañeros. Y eso también va a mostrarnos más adelante un indicador de que cuando esto no ocurre, podría ser que estén pasando o padeciendo algún problema que para ellos sea muy complejo de resolver. Además, necesitan tener un sentido de pertenencia en la universidad. Por lo tanto, acá los profesores que están a cargo y que están a diario, también tienen una importancia en poder proporcionar, digamos, esta identidad del estudiante en esta comunidad. El suicidio es una urgencia vital. ¿Por qué? Porque está ubicado en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la persona. Esto no es un tema de que haya un conflicto moral o que tiene que ver con algo que está relacionado con la religión. No está asociado a esto. La persona está sufriendo porque ve que en su contexto inmediato hay situaciones que no puede solucionar. Además de esto, se presenta un debilitamiento en las redes afectivas y sociales. Y en eso, también quiero mencionar a mi compañera, hoy día tenemos el conflicto, digamos que estamos en una pandemia donde los chicos han exacerbado las conductas que tienen que ver con el relacionarse a través de las redes sociales. Es un problema, porque ahí perdemos factores que son importantes dentro de la comunicación que tienen que ver con la comunicación no verbal. Además, se presentan ciertas situaciones como interpretación de situaciones de vida del otro. En las redes sociales se muestran fotos como que si estuvieran teniendo una vida que es altamente satisfactoria, la comparan con la de ellos, no tienen con quién compartir ellos también sus inquietudes, por lo tanto se empiezan a sentir más agobiados. Se suma que en esta generación que más considerados como los millennials o los centennials, tienen una baja tolerancia a la frustración, son más inmediatistas. Estamos en una sociedad también que es más inmediatista. Por lo tanto, aparte de que el no relacionarme con otro va a debilitar un poco mis habilidades sociales, se junta con que no tengo ciertas condiciones como para soportar ciertas frustraciones que a diario tenemos que sufrir todos los seres humanos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede venir una crisis suicida, ¿cierto? Y ocurre cuando la persona se empieza a agotar, porque sus mecanismos, que generalmente son mecanismos adaptativos, que son los creativos, compensatorios de un sujeto, se agotan, no ven una posibilidad de poder solucionar el problema. Y ahí viene esta intención. Y por lo tanto, puede ocurrir que resuelva a través de una autoagresión que sea intencionada. Hay tres componentes básicos en la toma de decisiones de una persona que implican una conducta suicida y que son agrupados en tres grandes grupos. Uno tiene que ver con el componente emocional, que ya lo hablaron. Hay un sufrimiento intenso. Y este sufrimiento muchas veces es incomprendido, porque la persona que está frente a este individuo puede considerar que lo que él te está planteando o ella te está planteando es fácilmente solucionable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros como personas, cuando estamos frente a ello, olvidarnos cómo nosotros resolvemos, sino que estamos frente a una persona que debemos comprender que no tiene o siente o percibe que no tiene los recursos, por lo tanto está sufriendo de una manera que sobrepasa absolutamente toda la comprensión que nosotros podemos tener. En lo conductual se evidencia en carencia de recursos psicológicos para hacer frente. Y eso también está relacionado un poco con lo que les decía yo, que es con esta característica de los millennials.
se frustran muy rápido, entonces fácilmente se agobian frente a una situación problemática. Y desde el plano cognitivo hay una desesperanza profunda ante el futuro. Y la idea de la muerte viene como la única solución posible ante esta vivencia que estoy teniendo hoy día. Entonces, ¿cuáles pueden ser las señales de alerta? Hay varias. De las que yo voy a mencionar, después las vamos a profundizar un poquitito más, se tienen que observar cosas que, por ejemplo, las personas dicen o hacen o dejan de hacer o dejan de decir. Hay un deseo de morir, herirse o matarse y amenazan con hacerlo. En este contexto también podemos hablar de que hay personas que amenazan y que la gente termina aburriéndose de escuchar y pierden credibilidad, como el cuento de Pedrito y el Lobo. Bueno, he hecho tantas veces y yo creo que no lo va a hacer, él lo está haciendo para llamar la atención, que es uno de los pensamientos que pueden ocurrir. Ahora, aquí yo les puedo contar que yo conozco una persona que finalmente amenazó mucho y la familia terminó por no creer y finalmente se ahorcó en el lugar donde él trabajaba. Entonces, el que estén diciendo varias veces que se quieren matar es una señal que nosotros tenemos que acudir, aunque la digan muchas veces, es porque están desesperados. Sentimientos de desesperanza o no tener razones para vivir, que tiene con ese sentido de vida. Sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no pueden soportar. Ser una carga para otros, amigos, familias, o el responsable de todo lo malo que sucede. Está asociada también un poco también a la autoestima. ¿Qué puede pasar? Ustedes pueden observar un mayor uso de alcohol o de drogas. Buscan terminar su vida como en internet. Hoy día hay páginas y hay gente que asesora incluso con respecto a este tema. Te puede ir diciendo y se dan como datos entre unos y otros. Se aísla, deja de participar, duerme poco, duerme demasiado o muy poco, visita o llama a sus cercanos para despedirse. Hay un alejamiento de familiares y amigos. Regala posesiones preciadas, muestra agresividad, está desganado, fatigado, y dentro de lo que ustedes pueden observar acá, podemos darnos cuenta que hay algunos factores o algunas conductas que son más silenciosas. El aislarse podríamos no darnos cuenta, porque como no lo está verbalizando y no molesta, porque no tiene que ver, por ejemplo, como acá lo que dice la muestra de la agresividad, obviamente tú vas a darte cuenta que aquí pasa algo extraño, pero el aislarse a veces pasa un poquito más desapercibido. También el alejamiento y es estar desganado. De repente pueden asociar lo que esto es flojo, o está cansado porque está carreteando mucho, se pueden hacer asociaciones que no son tan reales. Además aparece una desesperanza, bajo ánimo y energía, como lo mencionaba anteriormente, una ansiedad, pérdida del interés en general de cosas que antes sí me interesaban, una irritabilidad, que no es lo mismo que la agresión. La irritabilidad es estar más susceptible a cosas que pasan en el ambiente, molestias que a veces no necesariamente terminan siendo agresivas, ¿eh? Se sienten humillados o con vergüenza, y esto tiene que ver también con cuál fue el evento que ellos asociaron a la decisión de quitarse la vida. Puede ser, por ejemplo, una violación, puede ser que hayan sido chicos que hayan sido funados y que no quieran volver al contexto, universitario. Puede haber agitación y también ira. Lo importante es conocer cómo se sienten. En los momentos más críticos, ¿qué es lo que predomina? Que se sienten terriblemente solos y que no hay nadie en este mundo que pueda interesarse en lo que a ellos les pasa, porque lo que les ocurre como que no fuera importante. Entonces, finalmente terminan por aislarse. Su vida no tiene un sentido, no se visualizan, digamos, no lo sienten importante, y ellos no se sienten importantes también. Piensan que las personas van a estar mejor sin ellas, por lo tanto, es preferible que se quiten la vida. Y en esto hay un pesimismo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no les haya salido bien las cosas que hayan hecho anteriormente. Y sienten que son una calamidad y que sus dificultades no tienen una solución inmediata. Ejemplos de sucesos o circunstancias que pueden actuar como precipitantes. Ahora, ¿qué es lo importante?
lo que yo mencioné anteriormente no son hechos que porque yo vea estas señales de alerta, efectivamente la persona se va a suicidar. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Como decía Esperanza, tiene que ocurrir que hay un grupo de conductas como las que estamos observando anteriormente, donde él ya siente que esto es como una olla a presión, hasta que ocurre un evento. Y estos eventos se han visto que pueden ser, por ejemplo, como decía Esperanza, una discusión con alguien importante o con un ser amado, una ruptura o pérdida de una relación afectiva, el suicidio de una familia, de algún familiar, de un amigo o también de un personaje público, sobre todo en personas que se sienten, que son mucho más introvertidas y no tienen muchos, un grupo social con quien compartir. Un abuso del alcohol o de otra sustancia. Y reportajes sobre el suicidio o método de suicidio que tiene que ver también con lo que dijo Esperanza, que el cómo nosotros vamos a promocionar o prevenir esta conducta suicida, vamos a tener que tener mucho cuidado en qué palabras vamos a usar. También se ha visto que la aparición o el agravamiento de un trastorno mental o de una enfermedad física o un accidente puede ser un gatillante, cambios inesperados en las circunstancias de vida, experimentar un acontecimiento vital traumático como un abuso, acoso o violencia. Nosotros tuvimos aquí hace 2 años atrás un caso de un estudiante de trabajo social que vivió una situación de, fue acusado de abuso y fue funado, y el chico terminó suicidándose. Ahora, también tenemos que entender que hay un contexto que tenía, digamos, ciertas condiciones como las que había mencionado anteriormente, que hizo que él no resolviera de un modo más adecuado. La pérdida del estatus social, un episodio vivido como pérdida del respeto por parte de los demás. Entonces, ante todo esto, nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos un estudiante que está con ciertas características y nosotros hemos asistido a capacitaciones, hemos visto que hay que hacernos cargo todos como comunidad. ¿Y qué deberíamos hacer? Primero, estar atentos, o sea, darnos cuenta de que alrededor nuestro pueden ocurrir estas situaciones. Ahora, esto puede pasar como lo que ocurrió en un comienzo, yo lo asocio así, puedo estar equivocada, a cuando llegó la pandemia y empezó el COVID. Uno escuchaba las noticias y veía cifras y veía números y encontraba que todo esto era como tan... había un número muy grande. Y cuando tú le preguntabas a tus conocidos, nadie estaba enfermo de COVID. Y el conocido le preguntaba a otro conocido y no encontraban a nadie. Acá pasa más o menos lo mismo. No es que nos estemos encontrando con conducta suicida a cada rato. Pero basta que ocurran 2 eventos en la universidad o uno y eso va a generar un impacto que va a durar por años. Entonces, tenemos que estar atentos porque esto es silencioso, no es todos los días, pero puede ocurrir. Hay que conservar la calma y no alarmarse. Ahora, esto es un consejo bien general, porque en definitiva, cuando esto ocurre, finalmente incluso nosotros hasta los psicólogos, nos asustamos, o sea, no es el susto que es desbordante y que no vas a hacer nada, pero sí preocupante. Lo importante es que cuando uno tome conciencia de esto, logre bajar un poco los niveles, porque lo que tenemos que centrarnos es en el otro, más que en lo que me está pasando a mí como señal de alarma. Y hablar con esa persona, acercarnos. ¿Por qué? Porque varios de ellos tienen fantasías que se hacen más firmes y convincentes en cada minuto, pero a la vez sienten deseos de seguir viviendo si ocurrieran determinados cambios en su vida y si tuvieran la ayuda. Entonces, si bien está esta olla a presión, donde ocurre un aumento muy grande de la ansiedad, el hablar ya hace que esta ansiedad baje. Ahora, la ansiedad baja, pero eso no significa que van a quitarse los deseos de morir. Puede que esto, si bien es cierto, la tensión ya es como que liberas un poco esta olla, no necesariamente significa que esto se terminó el problema. O sea, como que aliviamos la situación. Necesitan entonces que se los escuche y que los asistan. Entonces yo le voy a contar el caso del sargento Kevin Briggs, que no sé si ustedes lo ubican, que él fue un conocido, todavía está vivo, digamos, conocido como el guardián del puente Golden Gate. Yo creo que todos lo conocen. Él trabajó como oficial de patrulla de caminos de California y según sus cálculos disuadió a 2 centenares de personas de asaltar este puente. Y 2 personas decidieron hacerlo después de que él intercediera. O sea, de hecho, el último caso, él le tomó la mano y
En la última oportunidad él se la soltó y se despidió de él y se tiró del puente. Ahora, en la foto que ustedes ven acá, ven a uno de los chicos que también con él estaba entablando una conversación, y él fue uno de los que disuadió, y hoy día es un padre de familia, tiene un empleo maravilloso, y está muy agradecido, digamos, de que le hayan proporcionado esta ayuda. Además, este sargento Kevin tuvo un evento familiar. El abuelo se suicidó, por lo tanto, él sabe que hay una implicancias, digamos, que pueden ser a largo plazo y que tienen implicancias, digamos, que no se van a solucionar de un día para otro. Entonces yo les voy a mostrar algunas recomendaciones que él hace, hablando de los daños colaterales del suicidio. A ver si se escucha, y si no se escucha me ponen por el chat sino para contarles. No se escucha, ¿cierto? No, no se escucha. Compartir sonido parece que se dispone. Sí, no, Dani, iba súper lento, te está quitando internet igual, porque se interrumpe. Perfecto. Él, lo que está dando esto acá, me siguen escuchando, ¿no? Ahora sí. Me embarré, parece. ¿Estamos o no estamos? Sí, ahí te escuchamos a ti y se ve la foto del... De la persona, pero no se puede, no se ve el video. Se ve lentito, como decía la Dani, te quita un poco de internet y no se escuchaba. Yo pensaba eso, podíamos arreglar el suicidio, y finalmente, esto después se lo vamos a compartir, pueden ver que él logra, digamos, darse cuenta que lo que quieren las personas finalmente es hablar. Y para eso nosotros tenemos que escucharlos y preguntarles ciertas cosas para que puedan darse la posibilidad, digamos, de que empiecen a hablar de lo que les está pasando con respecto al suicidio. Entonces, él les plantea ciertas preguntas, como por ejemplo, si... ¿Se ve la pantalla, no? Que no sé cómo pasarlo. Le plantea ciertas preguntas que es las que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, principalmente, primero voy a hablar de lo que hay que evitar. Hay que evitar hacer críticas, juicios valorativos y descalificaciones, que es lo mismo que compartía el sargento anteriormente. Dar consejos o sermones del valor de la vida, porque efectivamente tenemos una persona que hoy día no la está valorando, aparentemente. Buscar culpables, estigmatizar, penalizar, decirle que esto está mal, que es incorrecto, negar lo que la persona está diciendo, hacerles creer a ellos que ustedes saben lo que él está sintiendo, porque en realidad no sabemos cómo se está sintiendo. Es muy abrumador la sensación que ellos tienen. Entonces los pensamientos suicidas nunca deben ser minimizados, al considerarlos un intento de llamar la atención. Además, porque en general los seres humanos llamamos la atención. Nosotros nos vestimos de un modo adecuado, queremos hacer presentaciones que sean llamativas. Nosotros hacemos eso. Entonces, el llamar la atención es importante, porque realmente necesitan ayuda, por lo tanto no hay que minimizarlo. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Siempre promover una actitud empática y el acceso a la ayuda. Con respecto a la actitud empática, nosotros desarrollamos un manual que ahora no me atrevo, digamos, a meterme a internet y abrirlo, pero acá está el link y van a quedar también ustedes con el acceso. Tenemos cómo intervenir en crisis, que hoy día sería como el tema el que estamos hablando. Y ahí podemos desarrollar un poco más qué es lo que es la conducta empática, que es ponerme en el lugar del otro, pero desde el punto de vista del otro, no del mío. Por lo tanto, si él me está diciendo que está sufriendo, yo lo voy a aceptar, lo voy a comprender,
Y esto tiene que ver con estrategias que van desde Rogers, desde el año 70, hasta hoy día, desde la terapia del apego, desde la terapia más budista, el aceptar al otro como el legítimo otro, y que tiene derecho a sufrir, o que tiene valor, que es una persona que merece respeto. Eso es ser empático, no es decirle lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, desde acuerdo a mi experiencia. Porque no sabemos, digamos, lo que él puede hacer, porque tenemos realidades que son distintas. Y el acceso a la ayuda es un poco proporcional, digamos, a saber que tú vas a estar ahí y que hay medios como para que ellos puedan solucionar sus problemas. Existen hoy día muchas más que hace unos años atrás. Entonces, ¿qué preguntar sobre el suicidio? Básicamente, la primera pregunta es explorar cómo se siente la persona y escuchar lo que dice. En base a eso, ¿cómo te has sentido con esto? Si es que te lo has verbalizado, explícame un poco más para que yo te pueda ir entendiendo. ¿Cómo es eso? Preguntas de que cuando tú quieres aclarar ciertas situaciones que no te quedaron tan claras, y escucharlo, porque eso va a significar que haya un desahogo, y ese desahogo va a disminuir la ansiedad. Una vez que nosotros hemos hecho este primer acercamiento y nos damos cuenta que aparentemente presenta algunos indicadores de alerta, como las que vimos anteriormente, se suman, lo escuchaste, él parece que tuvo una situación que puede ser gatillante, podemos utilizar una escala que hoy día está validada en Chile y que también está en internet, que es de fácil aplicación. ¿Cómo se usa esta escala? Esta escala tiene 6 preguntas que van de menor a mayor gravedad, digamos, de la conducta. Esta es la escala. Esta escala va a estar, digamos, compartida para que ustedes la puedan utilizar. Va con, si ustedes se fijan al lado, tiene unos colores que van aumentando en cuanto al riesgo de la conducta. Entonces, las voy a ir presentando una a una para que les vayamos mostrando cómo se utiliza. La pregunta 1, esto es que cuando ustedes ya se dieron cuenta de que parece que aquí hay algo más, entonces queremos buscar algo que nos dé un valor, ese puede ser un poquito más objetivo. En cuanto a la pregunta 1, vamos a preguntarle sobre el deseo de estar muerto. El deseo de estar muerto lo podemos tener todos, esa cosa que quiero desaparecer, como decía Esperanza, no quiero estar más acá, estoy cansado, ya no doy más, pero eso no implica que se quiera matar. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Es confirmar un poco que estas ideas están relacionadas solamente con eso, pero que no va a querer hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar? Si la persona responde sí, va a considerarse como un punto. La segunda pregunta ya no es un deseo, es una idea, por lo tanto es un pensamiento general. No está muy específico, no es lo mismo que el deseo. Por ejemplo, ya he pensado en suicidarme y no tiene ideas de cómo quitarse la vida. Todavía no hay un método, todavía no hay nada, pero sí, me está dando vuelta, ya como que no aguanto mucho esta situación. Ahora, si estas 2 preguntas a ustedes les salen sí y tienen 2 puntos, entonces, como dice en la parte de acá abajo, vas a tener que formular la pregunta 3, 4, 5 y 6. Y si la respuesta es no, tienes que continuar con la pregunta 6. Es básicamente eso. La pregunta 3, ya aquí hay una idea de suicidio, pero con un método, pero no hay un plan. Entonces, el participante confirma que ha tenido idea suicida y ha pensado en al menos un método durante el periodo de evaluación. Por ejemplo, te podría decir, he tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca he hecho un plan específico sobre el momento, el lugar y cómo lo haría realmente, y nunca lo haría. Tomarme los medicamentos, utilizar una soga, colgarme, etc. La pregunta 4 va a ir aumentando, ¿cierto? Aquí ya observamos que hay un color rojo, quiere decir que está aumentando la gravedad. Aquí hay una intención suicida, pero no hay un plan. Ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas. Por ejemplo, que a diferencia, digamos, de tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto. La pregunta aquí es, ¿has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? Si responde que sí, nosotros seguimos. En la pregunta 5 hay una intención suicida con un plan específico. Entonces, hay un detalle del plan parcial o totalmente elaborado.
y el participante tiene cierta intención de llevar a cabo este plan. Entonces la pregunta sería, ¿has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intención de llevar a cabo este plan? Ahí te pueden relatar, sí, mi mamá tiene las pastillas en tal parte, mi papá no está en la noche. Ahí tú vas, como te dijera, indicar, observando qué es lo que te van respondiendo. En la pregunta 6 ya es el de la de más gravedad y es la pregunta sobre la conducta suicida. ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? Ejemplo, has juntado píldoras, obtenido un arma, regalado cosas de valor, y esto está asociado con las señales de alerta. Hay una carta de suicidio, sacado píldoras del frasco, pero no te las has tragado, has agarrado un arma, pero has cambiado de idea, o alguien te ha quitado de las manos, o has subido un techo, pero no has saltado al vacío, etc. Puede ser que también lo haya hecho y que no haya sido efectivo. Entonces, si la respuesta es sí, le tienes que preguntar, ¿fue dentro de los últimos 3 meses? Bien, entonces, ahora nosotros van a hacer una representación, las dos colegas que presentaron anteriormente, y quiero saber si vamos a dar los 5 minutos para el receso o seguimos. No sé qué opina la gente, lo que pasa es que ya son 5 minutos para las 11, el taller estaba programado hasta las 11 de la mañana, sin embargo queda la última patita, está este role-playing y podemos bien, si todos nos decidimos, hacer una pausa de 5 minutos o continuar hasta que finalicemos y yo pienso que eso va a ser en unos 15, 20 minutos más. Sigamos. Sigamos. Ya. Sigamos. Entonces, Démosle ahora nomás. le damos con el pase a las colegas para que puedan hacer la representación. ¿Puedes dejar de compartir, Dani, para poder que nos veamos todos mejor? Claro, ahí sí. Contexto. Está muteada. Dani, estás muteada. Y yo, así finalmente. El contexto. Es el caso de Karen, una joven estudiante de segundo año de la universidad. ¿Quién es ella? ¿Qué le pasó? Faltó un certamen y le escribió un correo a la profesora justificando su ausencia y solicita otra oportunidad para poder rendirlo. La profesora ha observado que la estudiante ha estado actuando de un modo extraño y que no tiene que ver con su carácter habitual y le solicita una reunión por Zoom para hablar con ella. Su intención, ¿cuál es la de la profe? Es saber qué le puede estar pasando. Y en la reunión la niña empieza a desbordarse y relata algunos cambios inesperados en sus circunstancias de vida. Entonces esta profesora, que vino a la capacitación, se dio cuenta de que aquí había algunas señales de alerta y quedó preocupada. Entonces ella decide, después de hacerle unas preguntas indagatorias sobre lo que está viviendo, aplicarle esta escala para saber si existe un riesgo suicida. Entonces ustedes van a ver ahora cómo se aplica esta escala. Solamente eso, porque después de que si te sale positivo, digamos que te sale un alto riesgo, hay que hacer otra cosa más. Así que ahora los dejo con la colega. A ver si dejar de compartir. Eso. Ya, entonces yo voy a representar a la profesora y acá tengo la escala, como pueden ver, que después se las vamos a enviar. Entonces voy a, como bien decía Daniela, voy a utilizar esta escala para poder indagar en el estado emocional de mi alumna, porque estoy preocupada por estas señales y se me pasó por la cabeza de que podría estar teniendo un riesgo suicida. Entonces lo primero es, como les explicaba Daniela, que es una escala, ahora lo vamos a representar, de fácil aplicación, que no da espacio a la improvisación tampoco, se aplica muy textual, lo que hace más fácil poder hacerlo, ¿ya? Entonces, ya, estamos en la reunión por Zoom, vamos a comenzar. Karen, me has contado que las cosas no han estado bien el último tiempo, he notado que has bajado tu rendimiento, no viniste al certamen, la verdad es que estoy bastante preocupada por tu situación. Entonces, quería hacerte algunas preguntas para poder ayudarte y no sé si eso estará bien para ti. Sí, profe, dele nomás. Sí, igual le he contado todo ya casi. Uh-huh.
Karen, ¿en el último mes has deseado estar muerta o poder dormirte y no despertar? Sí, como que me pasa con frecuencia, como que quisiera seguir durmiendo de corrido nomás, no despertar más. ¿En el último mes has tenido realmente la idea de suicidarte? Sí, sí, me da vuelta harto en la cabeza, como que me tiene bien psicoseada, la verdad. ¿Y en el último mes has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Mi mami tiene unas pastillas porque es crónica y se las he estado robando, entonces ya tengo como una caja bajo la cama. A ver, cuéntame un poquito más. En el último mes, ¿has tenido estas ideas y alguna intención de llevarlas a cabo? Oh, sí, menos mal soy cobarde, sí, porque como que no me da que tengo una hermana chica y como que no quiero darle un mal ejemplo, pero igual así ya estoy cansada. ¿En el último mes has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? Y como tenerlo planeado, dice usted, no sé si tanto, pero llevo un diario y igual me he dado cuenta después cuando lo leo que es como una despedida. ¿Y en los últimos 3 meses alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? O sea, nunca se me ha pasado la mano, pero igual me corto. Hace rato igual ya. Igual eso me ayuda un poco porque como que se me pasa. Bueno, muchas gracias, Karen, por haber sido tan honesta conmigo. Ahora vamos a ver cómo te podemos ayudar, cómo seguimos, qué pasos podemos seguir. Fin de la representación. Dani, estás en mute. Perdón. Lo importante es saber un poco, si pudieran decir, o comentarios, ¿qué vieron ustedes ahí? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Está con riesgo suicida, de acuerdo a lo que ustedes escucharon? Absolutamente. Absolutamente, sí, de todas maneras. Ya, entonces vamos a ver ahora, ¿qué hago yo? Me encuentro con que la puntuación fue muy alta y ahora, ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo le ayudo? Lo primero, ¿cierto? Observé las señales de alerta o de crisis suicida. Después de las señales de alerta empecé a tener una conducta empática, realicé una pequeña entrevista, apliqué el test de Columbia, voy a empezar a recoger, porque aquí me di cuenta de que hay una posibilidad de que ella se quite la vida, empezar a recoger otros antecedentes con otros informantes, otros profesores, eventuales compañeros, activar las redes, o sea, llamar a un papá, a una mamá, o a alguien con que la persona, con que se pueda hacer cargo de la estudiante, y dar aviso de que aquí está ocurriendo una situación que se tiene que manejar rápidamente. Si estamos en el contexto universitario, tienen que escribir un correo a salud@ucsc.cl informando la situación con los datos personales del estudiante. Nombre, root, teléfono de contacto y indicar lo que ustedes observaron. Y finalmente pedir ayuda. ¿Dónde pedir ayuda? Ahí hay un link donde igual lo voy a poner, es decir, no se observa bien, donde existen una serie de lugares donde ustedes pueden acceder. Está la Fundación Todo Mejora, donde se está orientado principalmente a prevención de suicidio adolescente y bullying homofóbico, chicos con LGBT, y se envía un correo. El teléfono de contacto más directo es con Salud Responde, donde tienen que ustedes apretar la opción 1 y ahí hay psicólogos que les pueden ir indicando qué pueden hacer. También hay otros que son más específicos, como los que se mencionan acá en esta página, por los fonos de drogas y alcohol, ayuda de violencia contra la mujer, psicólogos voluntarios, etc. Y ahora, queda un poquitito. Ahora, si la persona expresa las ideas suicidas sin que ustedes tengan necesidad de hacer el test, tienen que rápidamente acompañar a la persona a su centro de atención primaria, al centro de salud estudiantil
o de salud de referencia para solicitar una hora de atención. Llamar al teléfono Salud Responde, como yo les indicaba, y si hay riesgo vital, acompañar al servicio de urgencia o llamar al servicio o al SAMU, que es el 131. Si pueden, limitar el acceso a medios letales o indicarle a la persona que va a estar con ella o con él que le quite todo lo que pueda ser de potencial riesgo. Asegurarse que la persona no esté sola en ningún momento. Yo creo que ya expresó y eso también baja un poco la carga. Ellos se pueden molestar en un comienzo porque aquí, como dijo la colega de Esperanza, aquí hay que romper la confidencialidad. No vale el que tú me estés contando un problema y que yo tenga que, la estudiante se va a molestar conmigo. Eso no corre acá. Eso, ustedes tienen que hacer lo que nosotros le estamos indicando porque esta persona está muy agobiada y ustedes no van a estar con ella todo el tiempo, entonces necesita apoyo. Frente a un intento de suicidio ocurrido en la universidad, si es que estuviéramos allá. Si hay riesgo en la salud física, lo primero que hay que hacer es realizar primeros auxilios, trasladarle al servicio de urgencia, informar a la unidad de bienestar estudiantil, llamar a un familiar y solicitar ayuda para que ocurra, para que venga a buscarlo. Y si no hay riesgo de salud física, llevarla a un lugar donde no esté expuesto, no criticar la conducta, no juzgar, no reprochar su manera de pensar o actuar, mantenerse atento a las señales de alerta. Escuchar y contener emocionalmente, realizar esta entrevista preguntándole un poco más cómo se siente ella y qué le fue lo que le pasó desde su experiencia vital, y activar las redes y derivar la atención de salud mental o contactar con el profesional tratante. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior, que hay que limitar el acceso a los medios letales, porque eso es lo más, digamos, lo que va a hacer rápidamente. Hay un micrófono que está activado. Estos son los teléfonos que hay que tener y tienen que tener así como rápidamente guardados. Uno es el del SAMU, Salud Responde, aquí está Fundación Todo Me Mejora. Y el resto sería acudir a los servicios de urgencia y el centro de atención primaria y hospital de clínica más cercano. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros podemos enseñarles. Me gustaría saber y conocer sus inquietudes, sus preguntas al respecto, dudas que hayan tenido. Tengo las preguntas agrupadas que se han realizado, las voy a proyectar, como compartir. Estoy anotando la última. Algunas se fueron respondiendo en la medida que íbamos hablando, pero están por aquí. Compartir. Entonces, lo primero que apareció fue un poco dentro de las cifras, si es que habíamos incluido las diferencias en población LGBTQ. Y yo pienso que Esperanza un poco lo señaló. Habla un poco de que sí existen diferencias y estas diferencias están dadas por la marginalidad que genera ser una minoría discriminada. El estigma y la discriminación hace que finalmente el entorno sea hostil y que sí hay mayor vulnerabilidad. Ahora, no lo incluimos en las cifras, pero sí se comenta, ¿no? Como que cualquier grupo minoritario discriminado tiene un factor de vulnerabilidad, un factor de riesgo más alto que la población normal, entonces podríamos estar hablando de que sí, y existen estudios también, no sé si las chicas quieren señalar algo al respecto. Según yo lo habíamos respondido más o menos en la presentación. Sí, tiene mucha razón la Dani, y para complementar la respuesta, Camila, que fue la que preguntó, hola Camila, te aprovecho de saludar. Sí, hay una línea de investigación también en la población LGBTIQ+, que lideran unos psicólogos chilenos que han hecho bastantes estudios, y en lo que ellos comentan y han encontrado, en adolescentes estas cifras se podrían duplicar incluso. De hecho, es un poco más del doble los adolescentes que cometerían intentos de suicidio y suicidio de este grupo de las minorías sexuales. Entonces, te puedo compartir también, yo en alguna parte tenía un documento, pero lo puedes buscar en internet, es el grupo de Claudio Martínez, Alemka Tomisic y Francisco Aguayo. Ellos, de hecho, han estado haciendo algunas exposiciones en relación a eso. Pero sí, efectivamente la evidencia sostiene lo que comentaba Dani. Quizás podrías dejar el nombre de los autores en el chat,
Sí, Eso puede sería ser. súper útil. Y lo Sí. que comentaba Dani Sáez también de esta fundación Todo Mejora, que específicamente trabaja con jóvenes de minorías sexuales que presentan riesgo suicida. También ellos tienen manuales, capacitaciones, tienen un Instagram que pueden seguir donde van subiendo constantemente información. Si te interesa ese tema, que yo creo que todos, sobre todo las personas que trabajamos en salud, pero toda la comunidad debemos estar sensibilizados y conocer estos factores de riesgo distintos, etcétera, lo pueden seguir. Así que les voy a dejar esos datos en el chat. Genial. Lo otro, también Cami, a lo mejor si nos pudieses contar un poquito, porque también dejó otra pregunta que dice si están incluidos los suicidios sin intención, por ejemplo, realizar una conducta de riesgo y que ocurra el suicidio. A lo mejor que no, porque me parece ser como una muerte accidental a través de un factor de, o sea, de conductas de riesgo, entonces a lo mejor sí que tiene una idea diferente, si la Cami nos puede comentar ahí su pregunta. Sí, hola, buenos días. La verdad es que yo, dentro de lo que yo había estado investigando, hay muchas veces se consideran las altas tasas de suicidio, incluyendo conductas, por ejemplo, que no sé, que unos amigos salieron, no sé, a hacer algo súper arriesgado y uno terminó falleciendo y lo toman como un suicidio, ¿ya? Pero fue sin intención y fue porque hizo un accionar arriesgado simplemente. Y que por eso también las cifras en sexo masculino eran más altas, ¿ya? No sé si eso es efectivo. Yo eso no lo sabía, lo que estás comentando tú, no lo sé, puede que sí o puede que no, pero claro, también hay algunas conductas, yo pensé que te referías como, no sé, saltar Benji, por ejemplo, y morir. Por lo que entiendo no están Muerte accidental, incluidas, claro. claro, no están incluidas en esas cifras, pero sí también hay autores que lo plantean como es como difícil la intención suicida a veces de ver, porque hay conductas que realmente son ir al límite, quizás no el Benji, pero qué sé yo, las carreras de auto, etcétera, pero que por lo que yo entiendo no están contempladas. Ahora la suicidalidad es mucho más predominante, como dijo Esperanza, en la población masculina, a pesar de que las mujeres tienen más intentos porque los hombres tienen conductas de riesgo mucho más brígidas, por decirlo así, o la letalidad del método de suicidio es más grave. Entonces una niña, por ejemplo, se nos va a intoxicar con pastillas, pero un muchacho se va a tirar contra el tren. Entonces las posibilidades de salir vivo de ese intento es mucho más grave, pero a lo mejor si hay una asociación, a lo mejor tenemos que estudiarlo un poquito más, Cami, como ese de haber haber cometido una actividad de riesgo altísimo que finalmente es suicida por donde se le vea, pero sin la intención. Ahí como que yo no tendría más que profundizar. No sé si Dani tiene alguna opinión al respecto. No, en realidad yo no conozco lo que están mencionando, en realidad tampoco aparece dentro de lo que nosotros hemos revisado. Entonces habría que indagar un poco más para poder saber si es que están incluidos o no. Esta pregunta va a lo que la Dani estaba contando, dice, ¿hay una intensidad y duración específica de las alertas que evidencie mayor o menor gravedad de esas alertas que señalaste? Lo que pasa es que las alertas pueden estar siempre, pero cuando hay crisis suicidas, de repente pueden ser donde se manifiestan más estas alertas, pueden durar horas, pueden durar un día, pueden durar semanas, es más raro, pero pueden durar algunos, sobre todo cuando están en el evento mismo, cuando ya están casi con el evento gatillante, cuando ya el agua se les vino al cuello. Eso puede durar entre unos días, horas y días. Semanas es menos factible. Más o menos así que es esa lo que yo entiendo la pregunta, ¿no? La última consulta dice, a mí me queda la duda si en la práctica los estudiantes contestan las preguntas con honestidad, ya que es una profesora, o depende del vínculo, la profundidad del vínculo. Yo creo que ahí tiene que ver un poco con el que la persona que está haciendo esta como entrevista muestre un cálido respeto por el otro. Eso tiene que ver casi como con las características del terapeuta humanista de Roger, mostrar real interés por lo que le está ocurriendo, que estoy preocupada, que quiero ayudarte, abrir la posibilidad y el espacio a conversar.
en el contexto que nosotros vimos, el ejemplo que nosotros vimos, la profesora muestra una real preocupación. Ahora, ¿puede existir que mientan? Sí, pues siempre está el riesgo de que mientan, eso puede ser. Ahora, también hay que considerar, que no se menciona aquí, que hay señales que tienen que ver con el componente no verbal. Entonces, ¿qué le puede pasar a una profesora? Que a veces no tenemos el conocimiento tan puro, pero sí puede decir, tú, a mí me tinca que aquí hay algo que es como la intuición que se despierta. La intuición no es nada esotérico, la intuición tiene que ver con un conocimiento que tenemos específico, alojado en nuestro subconsciente y del cual no tenemos un rápido acceso. Entonces, percibimos algo que nos parece extraño, entonces de repente también hay que hacerle caso a la intuición y que si nos está mintiendo, si pudieran haber ahí como que está ocultando algo. De repente eso se puede como observar. Sí. Sí, Yo ahí también... no, dale. Oh. No, dale nomás porque iba a cambiar. Ya, no, lo que iba a complementar sí. a lo que decía Daniela es que en la experiencia, por lo menos como psicóloga, de aplicar esta escala, como les mencionábamos, que es sencilla de aplicar y de contestar, no hay problema a la hora de su aplicación. Sí contestan en esta como búsqueda de ayuda abiertamente y en general sí, bueno, en general siempre no hay dificultad al hacer estas preguntas. Sí van diciendo si se establece este vínculo, cómo se están sintiendo. Y lo otro también bien importante es que si la persona, claro, ya accede a contestar estas preguntas es porque ya hay un vínculo que probablemente va a ser posible esta intervención. No es que de la nada alguien lo va a aplicar porque no va a tener conocimiento de lo que está pasando con esta persona. Entonces, en ese sentido, sí es súper relevante esto, porque a veces puede ocurrir que el estudiante acuda al profesor y llegue hasta ahí. No va a ir a solicitar una ayuda a quizás un servicio de salud con profesionales. Entonces, desde allí es importante confiar en esta herramienta y atreverse a aplicarla, porque es una oportunidad tremenda de poder salvar a alguien. No va como sabemos que no implanta las ideas de suicidio, por ningún lado va a cometerse algún perjuicio al aplicarla. Morela Ruiz dice, por ejemplo, una estudiante que no responde literalmente a las preguntas, pero rompe en llanto. Entonces, efectivamente, pues no te va a estar contestando, pero tú vas a ver ahí que hay un indicador de agobio que es como muy evidente. Eso, más que nada. Sí, igual hay más preguntas. Hubo un momento en el cual señalamos esto de que sacamos el mito de que hablar de suicidio finalmente no es lo que lo impulsa. Pero hay una diferencia muy importante, especialmente cuando participamos en una comunidad educativa, ya sea la universidad, en el contexto de un colegio, que no es lo mismo hablemos de suicidio con una intervención a difundir el suicidio. Y ahí es sumamente importante el rol que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación, porque existe el contagio suicida. Entonces, en una comunidad educativa, cuando existe alguien que cometió un suicidio, es altamente probable que se requiera una intervención para poder evitar que esta conducta imitativa, especialmente de los adolescentes, cuando se sienten agobiados, vuelva a repetir este mecanismo de afrontamiento, que es pésimo, ¿verdad?, que es quitarse la vida, después de que otra persona lo hizo. Ocurre lo mismo cuando un familiar lo ha cometido. Así es más probable que una persona que tiene un antecedente de suicidio en su familia también vea esa salida como una alternativa. Entonces, es súper importante el cómo abordar el tema, ¿ya? Que es la relevancia. Ahora, igual aparecen otras preguntas. Claro, dice que puedo hacer en colegios pensando que la atención de salud pública no está lenta al comienzo. O sea, siempre lenta, por decirlo de algún modo, pero sí, yo pienso que la contención de la comunidad educativa, el promover los factores protectores, el contactar a la familia. Así, a lo mejor nosotros como universidad no vamos a hacer una intervención familiar posterior, por ejemplo, a un suicidio consumado con la familia, pero sí en el momento de pesquisar este riesgo, sí un familiar o un adulto significativo es informado al respecto, especialmente porque cuando con un chiquillo hablamos de confidencialidad hay que explicarle muy bien
que hay 3 momentos en los cuales se rompe la confidencialidad. Cuando alguien le está haciendo algo a ellos, que es un delito de por medio, ¿verdad? Cuando ellos reconocen que quieren cometer algo contra alguien, ya que también va a ser un delito, y por supuesto cuando ellos quieren cometer una acción contra ellos mismos. Entonces, de una otra forma, sí, es secreto profesional o el secreto que el estudiante como que devela a su profe y le diga ya, pero no le cuenta a nadie, como que de una u otra forma es muy importante decir que eso no es posible y que además de eso tenemos que informar a la familia, ¿ya? No así el trabajo posterior. Ahora, en los servicios de salud sí se hace ese trabajo, de trabajar con los que quedan vivos después de un suicidio, por supuesto, pero es más desde el servicio público, más que nosotros como entidad. Claro, en relación a lo que decía Daniela, es la importancia del adulto significativo, porque de repente pudiese ocurrir en un colegio que tal vez el alumno no quiere que se le cuente a la mamá porque la mamá le va a pegar, tal vez una persona que ejerce violencia, y si se entera de esto, la reacción va a ser mucho peor. Entonces, por eso es tan importante en esta diversidad también de familias que hay actualmente, y recurrir al adulto significativo, a la persona de confianza, por supuesto mayor de edad, pero hacer esa distinción también es importante. Se están refiriendo aquí también a la comunidad, y también en una comunidad y ocurre un suicidio, hay lineamientos para trabajar con familia, amigos y la comunidad posterior a este evento. Tiene que ver con la posvención del suicidio. Hoy día no tenemos en la universidad algo como de ese tipo, pero hay otras universidades que ya se están haciendo cargo, sobre todo en el sur. No me acuerdo, creo que es la Austral, que tiene un grupo que trabaja la posvención del suicidio, porque también tienen más tasas, son más elevados los estudiantes que se suicidan. Entonces, hoy día estamos en esta primera etapa, digamos, que estamos viendo este aumento. En la universidad han habido algunos casos, y es una tarea que está pendiente. Sí. Quiero a lo mejor hacer una interrupción al momento. Tiene Claudia Vega la mano levantada, así que por favor. Sí, yo quiero agradecer la oportunidad. Yo soy Claudia Vega, encargada de convivencia escolar de un colegio aquí en Viña del Mar, y me interesó mucho estos talleres gratuitos. Y respecto a la ideación suicida, nosotros contamos desde el año 2016 con un protocolo para la contención o el manejo de situaciones respecto a nuestros estudiantes, y en el año 2020 la tasa subió un 200% de situaciones de riesgo, así que los CEFAM no atendían, más de 6 meses esperando, así que invitar a todas las comunidades educativas a estar siempre alertas. Nosotros tenemos como, no sé, las personas que ejercemos un rol importante, vincularnos con toda nuestra comunidad, saber quiénes son, cuáles son sus contextos socioemocionales, económicos, porque de verdad estamos tan incrustados en nosotros mismos que dejamos pasar ciertas situaciones que son de riesgo y después nos preguntamos qué no hicimos, qué hicimos. Entonces yo agradezco esta oportunidad porque me brindan mayores herramientas, y maravilloso que sea gratis. Así que gracias, que van a ser beneficiados 800 y tantos estudiantes y gente que yo conozco para poder promover esto, porque no muchos toman la importancia que tiene de la comunidad educativa. Nosotros, aparte de entregar conocimiento, entregamos lineamientos de vida, desarrollo integral. Entonces, si tenemos esta herramienta, ocupémosla y entreguémosla al resto. Así que muchas gracias. La responsabilidad social es sumamente importante porque muchas veces hemos tenido todo este tipo de problemáticas pensando en derivarlas siempre al sistema de salud, pero lamentablemente los sistemas de salud, especialmente aquí en Chile, son sumamente deficientes, no tan especializados muchas veces, y finalmente nos toca a nosotros las comunidades hacer frente a cosas que a lo mejor deberíamos pedir la salud, así como el Ministerio del Interior se hace cargo de la rehabilitación de drogas, las comunidades educativas finalmente atienden los problemas de salud mental de sus estudiantes o de los menores de edad. Entonces, como dice Claudia, bueno, agradecer el interés también, pero sin duda reforzar las acciones autoconvocadas que tienen las propias comunidades, donde finalmente desarrollan protocolos, tienen lineamientos de acción, que finalmente es lo que podemos hacer, y siempre trabajar también desde la prevención. Así, mira, Claudia, yo también te quiero felicitar porque lo que uno que espera también es que la comunidad despierte y como que todos nos apoyemos, porque nosotros estamos hablando de la conducta suicida, pero antes de eso tenemos una población que está sufriendo y que no tiene con quién hablar.
Y si vemos en el mundo, digamos, hoy día, que para mí ha sido bastante impactante, en Inglaterra se generó un Ministerio de la Soledad, porque han aumentado la gente de edad que se siente sola o que no está con nadie. 200.000 personas no tienen a ninguna persona con quien hablar. Los seres humanos necesitamos contactos, necesitamos pertenecer, sentirnos dentro de una comunidad. Claudio Naranjo hablaba de la retribalización, volvernos tribu nuevamente. Entonces esto se ha conformado en que todos nos pasamos la pelota. Tenemos una sociedad que ha configurado un psicólogo para pedir ayuda, cuando en realidad todos podríamos hacerlo, todos podríamos capacitarnos. Y en la presentación yo tenía la experiencia de Jeremy Forbes, que si ustedes la van a tener, también le había puesto un video, que era un pintor australiano y que él estaba en su comunidad y tenía un compañero de trabajo que trabajaba en acero, que era Pete, y que él se veía bien, feliz, hasta que un día se suicidó. Y él, con este impacto, se empezó a dar cuenta, porque él era técnico, esto era un mundo de hombres, que nadie hablaba de los problemas, y que cuando fuera el funeral todos estaban hablando de quién sigue ahora, y él dijo, no, esta cosa hay que hablarla. Y generó una fundación, que es HALT. Y en esa fundación, él habla, y él dice, y él cuenta su experiencia ahí, es muy bonita el relato, de cómo hablar de los problemas, preocuparme por el otro, y cuando tú dices, no sé qué hacer, cuando te dicen, estás bien, todos te dicen, sí, te dicen, no estoy bien, y yo, ¿y ahora qué hago? Hablar, conversar, preocuparme por el otro, ya eso te da un espacio hermoso donde nos podemos encontrar los seres humanos y que quizás no lleguemos a estar pensando en quitarnos la vida. Así que yo agradezco tu intervención, fue maravillosa, eso a nosotros nos complace saber qué está pasando. Sí, ¿Alguien más que quiera compartir algo, decir algo antes de que venga el final? Tienen que responder una encuesta de satisfacción usuaria que aparece abajito. Está en el chat para que puedan ahí poner su opinión al respecto del taller. Igual yo he sacado un par de pantallazos durante nuestra presentación, pero si todos pueden activar sus cámaras ahora ya, sería muy útil para el verificador, que todos lo necesitamos. Así que... Yo quisiera decir algo. Ya, Gladys, cuéntenos. Bueno, para empezar, felicitaciones por el desarrollo muy claro, muy importante lo que nos mostraron. Me preocupa porque yo soy una persona que trato de ver más allá y de conocer, y he encontrado muchos estudiantes que necesitan contención, apoyo. Pero me gustaría que en otra oportunidad a lo mejor pudiéramos coordinar algunas acciones previas o sea, es decir, promocionar la salud mental, ¿ya? Y quizás también uno ha leído y todo, pero no somos especialistas en eso. Entonces, ustedes nos podrían ayudar a cómo promocionar esta salud mental en los chicos. Es como más o menos la similitud que yo hago entre hablar de drogas, por ejemplo, y cómo aprender a vivir estando la droga a mi lado y yo no utilizarla. Entonces, lo mismo, tratar de enfatizar en los factores protectores, cómo desarrollar una actitud positiva frente a la vida, etcétera, como para prevenir que nos encontremos con una situación en que haya que aplicar este cuestionario, que la verdad yo también sentí lo mismo, ya habían hecho la pregunta, pero yo sentí que a veces es como frío, como que ya es lo último y a lo mejor se me está escapando a las manos, entonces tratar de hacerlo antes. Y estando en la universidad ustedes y nosotros también podríamos coordinar a lo mejor algunas capacitaciones previas con cierta continuidad, como para que nosotros podamos acudir y realmente tener los ojos abiertos, los sentidos abiertos para detectar a tiempo algunas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gladys. En realidad eso es lo que nosotros esperamos más adelante poder realizar, que nos vayamos entre todos generando esta red donde vayamos compartiendo esta información y que cada uno de ustedes vaya teniendo también más elementos para poder identificar antes. Pero como te digo, partir por lo básico, acercarnos, conversar, preocuparnos por el otro, partir con eso ya es un buen apoyo para la salud mental. Y después tenemos que seguir trabajando en fortalecer esta red, pues, esta comunidad universitaria y esta red a nivel mundial, digamos. Sí, de hecho estamos preparando un manual de actuación
ya algo más formal a nivel de universidad para prevención del suicidio, y qué hacer frente a este caso para poder difundirlo entre más personas, y quizás continuar con esta línea de además hacer los talleres puede ser un gran aporte. Así que qué bueno Muchas gracias. que les gustó. Sí. Aquí Dani Sai les dejó al final el link donde ustedes pueden descargar la ayuda, descargar la escala, y también hay otros recursos para poder ayudar. Es una agrupación del Instituto Milenio para la investigación o algo de la salud mental en jóvenes y adolescentes, que se llama IMAI. Y también les vamos a dejar un link. Ya lo dejó Dani, qué bueno, para que puedan descargar. Que hagan un clic, de todas maneras les va a llegar la información, pero se los dejo. Si les llega la presentación, vean los 2 videos que yo incluí, sé que se puede, no sé si se va a poder. O por último lo buscan en TED, y ahí ven otras, son personas, no son profesionales, te fijas, por eso yo quería rescatar, no son profesionales del área de la salud, pero han estado vinculados con el tema del suicidio. Entonces, para que vayamos también sabiendo que podemos todos desarrollar estas habilidades, que son más bien humanas. Hay que volver a lo humano después de tanta tecnología, ¿no? Así que, como dice Gladys, la promoción en salud mental, promoción y prevención debería ser la clave. Si nuestro mayor recurso estuviera invertido ahí, probablemente tendríamos menos pega a los psicólogos después, ¿no? Lo cual no sería malo porque es real. Hay mucha gente que sufre y podemos prevenir. Exacto. El Día de la Salud Mental es el 10, ¿cuál es el 10 de agosto? Hay un día de la prevención del suicidio, de hecho, que el símbolo la salud mental es en octubre, Dani. Un listón amarillo. El 10 o el 12. Prevención del suicidio era en septiembre, el 10 de septiembre, creo, y es un listón amarillo o naranjo. Un amarillo naranjoso el que se utiliza. Sí, así porque es fundamental para prevenir, hablar, sensibilizar, derribar los estigmas. Siempre. Ya, muchachas, muchachos, muchaches, todos los presentes. Voy a hacer una captura justo ahora, así que sonríen. Que no se vea fingido. No, mentira. Van a todos gritar salud mental. No, tampoco. Ya, ahora sí, para todos. Ay, genial. Muchas gracias, se pasaron por participar, fueron un público increíble. Que estén muy bien, recuerden responder la encuesta. Gracias. Muchas